Buen día, señor Suárez. La voz apenas audible de la mujer hizo que Alejandro levantara la mirada de sus documentos. «Disculpe», respondió él, notando por primera vez a la joven vestida con el uniforme gris del personal de limpieza. La mujer se acercó con naturalidad, fingiendo limpiar la mesa de conferencias donde él repasaba su presentación, sin mirarlo directamente, y con un movimiento tan discreto que parecía parte de su trabajo, se inclinó hacia él. «Quieren que te vayas. Tu presentación ha sido alterada. No confíes en Valeria», susurró la desconocida con urgencia. Alejandro quedó paralizado, su expresión confundida rápidamente, transformándose en alarma. Antes de que pudiera reaccionar o preguntar algo, la mujer ya se había alejado saliendo de la sala con la misma discreción con la que había entrado. «Espera, ¿quién eres?», intentó detenerla, pero era demasiado tarde. Alejandro volvió a su computadora con el corazón acelerado. «¿Quieren que me vaya? ¿Quién querría sabotearme?». La reunión con la junta directiva comenzaría en 3 horas, y esta presentación determinaría si finalmente conseguiría el ascenso a director que tanto había trabajado para obtener. Con manos temblorosas abrió los archivos de su presentación y comenzó a revisarlos con atención. Al principio no notó nada, pero al examinar las tablas financieras, su sangre se heló. Los números habían sido sutilmente modificados, las proyecciones alteradas para mostrar un panorama mucho menos favorable del que sus investigaciones originales indicaban. «Carajo», murmuró, pasándose una mano por el cabello. «Si hubiera presentado esto». El sonido de tacones aproximándose por el pasillo lo alertó. Rápidamente minimizó las ventanas en su pantalla. «Ale, qué bueno que te encuentro». Valeria López entró a la sala con una sonrisa brillante. «¿Cómo va esa presentación? ¿Listo para impresionar a los directores?». Alejandro la miró con nuevos ojos. Valeria, su mentora durante 3 años, la persona que supuestamente lo había estado preparando para este ascenso. «Todo en orden, Val», mintió, forzando una sonrisa. «Solo estoy repasando unos detalles». «Déjame ver», ofreció ella, acercándose a su computadora. «Quizás pueda darte algunos consejos de última hora». «No es necesario». Alejandro cerró la laptop con más fuerza de la que pretendía. «Prefiero concentrarme solo». Valeria levantó una ceja, visiblemente contrariada por su reacción. «Como quieras, pero recuerda que la Junta espera ver las proyecciones actualizadas con el recorte en las inversiones para Córdoba», comentó casualmente. Alejandro sintió un escalofrío. En ningún momento había mencionado a Valeria los cambios en las proyecciones de Córdoba. Esa información solo estaba en sus archivos originales, no en los que había presentado a nadie. «Claro, lo tendré en cuenta», respondió con aparente calma. Apenas Valeria salió, Alejandro sacó su teléfono y comparó las copias de seguridad que tenía en su nube personal con los archivos actuales. La manipulación era evidente, pero suficientemente sutil para que pareciera un error suyo. Si hubiera presentado estos datos, su credibilidad habría quedado destruida. Trabajó frenéticamente durante las siguientes 2 horas, restaurando los datos correctos y añadiendo nuevas verificaciones para fortalecer sus argumentos. Todo el tiempo, la pregunta persistía en su mente. ¿Quién era esa mujer y cómo sabía del sabotaje? A las 2:55 p.m., Alejandro entró a la sala de juntas con su presentación corregida. Los 7 directores de Horizonte Enterprises ya estaban sentados, incluyendo a don Francisco Aguilar, el CEO que lo había contratado personalmente 3 años atrás. «Buenas tardes a todos», comenzó con confianza renovada. «Les agradezco la oportunidad de presentar mi propuesta para la expansión de nuestra división de telecomunicaciones en el interior del país». Desde su asiento cerca de la puerta, Valeria lo observaba con expresión neutral, aunque Alejandro podía sentir su tensión. Durante los siguientes 40 minutos expuso su plan, respondió preguntas y defendió cada uno de sus puntos con precisión y seguridad. «Excelente trabajo, Suárez», comentó don Francisco al finalizar. «Esta propuesta es exactamente lo que necesitábamos para decidir nuestro próximo movimiento estratégico». Mientras los directores salían, Alejandro recogía sus materiales cuando Valeria se acercó. «Felicidades, Ale. Tu presentación fue
Sorprendentemente sólida, dijo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Gracias, Val, aunque casi presento datos incorrectos. Curioso, ¿no? Alguien modificó mis archivos. La miró directamente a los ojos. Afortunadamente, siempre tengo respaldos. El rostro de Valeria palideció momentáneamente antes de recuperar su compostura. ¡Qué extraño! Deberías reportarlo a sistemas, respondió con falsa preocupación. Por cierto, ¿cómo supiste del error en las proyecciones de Córdoba? No recuerdo haberte mencionado eso. No lo hiciste, respondió Alejandro guardando su computadora. Interesante que sepas exactamente qué fue modificado, ¿no? Dejando a Valeria sin palabras, Alejandro salió de la sala. Su mente ya no estaba en el probable ascenso ni en la traición de su mentora, sino en la misteriosa mujer que había arriesgado su trabajo para advertirle. Necesitaba encontrarla. 3 días después de la presentación, Alejandro caminaba por los pasillos de Horizonte Enterprises con un propósito diferente. Ya no buscaba impresionar a los directivos, lo había logrado y su ascenso estaba prácticamente asegurado, sino encontrar a la mujer que lo había salvado de un desastre profesional. «Buenos días, Lucía», saludó a la supervisora del personal de limpieza. «Quería preguntarte sobre una de tus empleadas. Una mujer joven, cabello negro, ojos verdes. Estuvo limpiando las salas de conferencia la semana pasada». Lucía frunció el ceño mientras revisaba su lista. «¿Ojos verdes? No tengo a nadie así en mi equipo, licenciado. Y la semana pasada, solo doña Carmen y Martín estuvieron en esa área». «¿Estás segura?», insistió Alejandro. «La vi claramente el jueves por la mañana. Completamente segura. Quizás era de la agencia temporal que contrató recursos humanos para el evento del viernes», sugirió Lucía. «A veces traen gente sin avisarnos». Esta información solo aumentó la curiosidad de Alejandro. Visitó recursos humanos, pero nadie supo darle razón. Durante la siguiente semana, llegaba temprano y se quedaba hasta tarde, esperando verla. Revisó las cámaras de seguridad con cualquier pretexto que pudo inventar, pero sin éxito. Mientras tanto, el ambiente en la oficina había cambiado. Valeria evitaba quedarse a solas con él, y algunos colegas le comentaban sobre reuniones a las que misteriosamente no era invitado. «Te están aislando», le dijo Pedro, un compañero del departamento legal, durante un almuerzo. «Valeria anda diciendo que tu éxito se debe a conexiones familiares». Alejandro soltó una risa amarga. «Mi padre es maestro en Córdoba y mi madre enfermera jubilada. No tengo conexiones familiares». «Por eso mismo sé que miente», respondió Pedro. «Ten cuidado, esa mujer no se rinde fácilmente». Esa tarde, cansado y desanimado, Alejandro decidió tomar un café en un pequeño local a 2 cuadras de la oficina. Mientras esperaba su orden, la vio. Sentada en una esquina con un libro y una taza, estaba la mujer de la limpieza. Su cabello negro recogido en una coleta dejaba al descubierto sus inconfundibles ojos verdes. Sin pensarlo 2 veces, Alejandro tomó su café y se acercó a su mesa. «Disculpa la intromisión, pero creo que te debo un agradecimiento», dijo quedándose de pie junto a ella. La mujer levantó la mirada y por un instante Alejandro vio alarma en sus ojos. «No sé de qué habla», respondió cerrando su libro. «Sabes exactamente de qué hablo. Me salvaste de un desastre profesional». Alejandro bajó la voz. «Solo quiero saber por qué». Después de un momento de silencio, ella suspiró y señaló la silla vacía frente a ella. «Siéntate. No quiero tener esta conversación donde cualquiera pueda escuchar». Alejandro obedeció, estudiando su rostro. De cerca, notó detalles que antes había pasado por alto. Una pequeña cicatriz cerca de su ceja derecha, la intensidad de su mirada, la postura que sugería más confianza que la de una simple trabajadora de limpieza. «Mi nombre es Alejandro Suárez», se presentó, extendiendo su mano. «Elena Castillo», respondió ella, estrechándola brevemente. «Y no trabajo para el servicio de limpieza de Horizonte. Eso ya lo descubrí. ¿Quién eres realmente?». Elena jugueteó con la taza entre sus manos antes de responder. «Trabajo para una empresa de seguridad. Estamos investigando irregularidades en Horizonte Enterprises». «¿La policía?», preguntó Alejandro alarmado. «No, una firma privada», aclaró Elena.
Mi hermano Rafael es el dueño. Fuimos contratados directamente por don Francisco Aguilar hace 2 meses. Alejandro procesó esta información, recordando pequeños cambios en los protocolos de seguridad que había notado recientemente. ¿Y qué tiene que ver Valeria en todo esto? La escuché hablando por teléfono mientras limpiaba su oficina, explicó Elena. Estaba discutiendo con alguien sobre cambios en tu presentación. Mencionó que tenías demasiadas probabilidades de conseguir el puesto de director y que necesitaban neutralizarte. ¿Por qué te arriesgaste a advertirme? Podrías haber comprometido tu investigación. Elena lo miró directamente, con una intensidad que lo desconcertó. Porque lo que hacen no es solo espionaje corporativo. Hay algo más grande en juego. Y porque no me pareció justo, hizo una pausa. Has trabajado duro por ese ascenso, lo mereces. ¿Cómo sabes eso?, preguntó Alejandro sorprendido. Elena sonrió ligeramente. He estado observando Horizonte durante semanas. Me gusta hacer mi tarea. Continuaron hablando por más de 1 hora. Alejandro le contó sobre su carrera, sus ambiciones de eventualmente usar su experiencia para crear algo propio. Elena compartió poco sobre su vida personal, pero mencionó que había estudiado Derecho antes de unirse al negocio familiar de seguridad. Debería irme, dijo finalmente Elena mirando su reloj. Mi hermano se preocupa cuando no reporto a tiempo. ¿Podemos vernos de nuevo?, preguntó Alejandro, sorprendiéndose a sí mismo por la rapidez de su petición. Elena pareció dudar. No es buena idea. Estoy trabajando y tú eres parte de la investigación. Solo para hablar, insistió él. Puedo ayudarte. Conozco Horizonte desde dentro, sé cosas que podrían servirte. Elena lo miró evaluativamente por unos segundos antes de sacar una tarjeta de su bolso. Mi número. Llámame mañana, pero ten cuidado. No uses el teléfono de la oficina y no le cuentes a nadie sobre mí, advirtió poniéndose de pie. Y Alejandro, sigue vigilando a Valeria. Esto aún no termina. Mientras la veía alejarse, Alejandro sintió algo que no había experimentado en años. Bajo la preocupación por el sabotaje y la intriga corporativa, había una innegable chispa de interés por esta misteriosa mujer. Guardó la tarjeta en su bolsillo como si fuera un tesoro y por primera vez en días sonrió genuinamente. Las reuniones con Elena se volvieron el punto más esperado en la rutina de Alejandro. Primero, cafés breves con la excusa de intercambiar información. Luego, cenas donde la conversación se extendía mucho más allá de los problemas en Horizonte. ¿Entonces abandonaste la abogacía corporativa por trabajo encubierto?, preguntó Alejandro una noche mientras compartían una mesa en un restaurante alejado del distrito financiero. Parece un cambio radical. Elena dio un sorbo a su vino antes de responder. Digamos que mis ideales no encajaban bien en mi antiguo bufete. Descubrí irregularidades en un caso de fusión y mis jefes me pidieron que mirara hacia otro lado. Su expresión se ensombreció. Renuncié ese mismo día. Debió ser difícil. Lo fue, pero luego Rafael me ofreció unirme a su empresa. Resulta que buscar corrupción es más satisfactorio que ignorarla. Sonrió. ¿Y tú? ¿Siempre quisiste ser ejecutivo corporativo? Alejandro negó con la cabeza. Mi sueño es desarrollar tecnología sostenible, confesó. Horizonte es solo un paso. Estoy aprendiendo, haciendo contactos. Eventualmente quiero volver a Córdoba y crear algo propio. ¿Córdoba? Los ojos de Elena se iluminaron. Mi abuela es de allá. Pasé varios veranos en Valle Hermoso. La conversación fluyó naturalmente hacia recuerdos de infancia, películas favoritas, libros. Por momentos, ambos olvidaban el verdadero motivo que los había unido. Mientras tanto, en Horizonte, Alejandro navegaba con cautela. Su ascenso fue anunciado oficialmente, pero la actitud de Valeria se volvía cada día más hostil. Alejandro, necesito los informes semestrales para mañana, le exigió una tarde, dejando una pila de carpetas en su escritorio. Valeria, esos informes se entregan en 2 semanas. Pues ahora los necesito para mañana, respondió con una sonrisa forzada. A menos que sea demasiado para el nuevo director. Estas provocaciones se volvieron frecuentes. Alejandro resistía, consciente de que cualquier error sería aprovechado en su contra. Una tarde, mientras revisaba correos en su nueva oficina, recibió un mensaje de un remitente desconocido.
Al abrirlo encontró documentos internos que detallaban negociaciones secretas entre Valeria y una empresa competidora. Elena tenía razón. Valeria no solo quería sabotearlo a él, sino a toda la compañía. «Esto es más grande de lo que pensábamos», le dijo a Elena esa noche, mostrándole los documentos en su departamento. «Valeria está preparando un golpe interno. Necesito llevar esto a Rafael», respondió Elena, revisando la información. «Con estas pruebas podríamos finalizar la investigación». La cercanía mientras examinaban los documentos hizo que sus rostros quedaran a centímetros de distancia. Por un momento, el caso quedó olvidado. Alejandro se inclinó lentamente, dándole tiempo para retroceder. Elena no lo hizo. El beso fue suave, tentativo, hasta que ella respondió con inesperada intensidad. «Esto complica las cosas», murmuró Elena al separarse, aunque sin alejarse realmente. «Lo sé», respondió Alejandro, «pero no puedo evitarlo». La relación avanzó rápidamente después de ese primer beso. A pesar de los riesgos profesionales, ambos reconocían que lo que estaba creciendo entre ellos era demasiado fuerte para ignorarlo. Sin embargo, nuevos obstáculos aparecieron. Durante una cena familiar, el padre de Alejandro abordó un tema inesperado. «La hija de Ernesto Jiménez regresó de Madrid», comentó casualmente. «Es abogada, como tú siempre quisiste. Su padre dice que está interesada en conocerte. Papá, ya hablamos de esto. No necesito que me arregles citas. No es cualquier chica, Alejandro. Es de buena familia, con estudios, el tipo de mujer que un director de Horizonte debería considerar». «Estoy saliendo con alguien», confesó, cansado de las insinuaciones. Su madre se animó visiblemente. «¿En serio? ¿Por qué no nos habías dicho? ¿Quién es?» «Se llama Elena. Es consultora de seguridad». El silencio incómodo que siguió dejó clara la desaprobación. «¿Consultora?». Su padre frunció el ceño. «¿Qué tipo de carrera es esa para una mujer?». Alejandro contuvo su frustración. «Es inteligente, honesta y valiente. Eso debería ser suficiente». La tensión familiar era solo parte del problema. Rafael, el hermano de Elena, mostró similar desaprobación cuando ella le contó sobre la relación. «¿Perdiste la cabeza?», le reclamó en su oficina. «Es un ejecutivo de la empresa que estamos investigando. Confío en él, Rafa». «No se trata de confianza». Rafael pasó una mano por su cabello con frustración. «Se trata de conflicto de intereses, de objetividad. ¿Cómo sabemos que no está usando tu relación para desviar nuestra investigación?». Esta duda se clavó en Elena más profundamente de lo que quería admitir. Una noche, mientras cenaban en el apartamento de Elena, el teléfono de Alejandro sonó repetidamente. «Es mi madre», explicó, rechazando la llamada. «Sigue insistiendo con la hija de su amigo». Elena jugueteó con su tenedor. «Quizás deberías conocerla», dijo en voz baja. «Alguien con quien tu familia esté feliz». «No digas tonterías». Alejandro tomó su mano sobre la mesa. «Me importas tú, no las expectativas de mi familia. Pero si todo esto termina mal...». Elena dudó. «La investigación está llegando a puntos críticos. Valeria no es la única involucrada». «¿Qué quieres decir?». «No puedo darte detalles todavía», respondió. «Pero cuando todo salga a la luz, habrá consecuencias para mucha gente en Horizonte, incluida gente cercana a ti». Alejandro sintió un escalofrío, pero su respuesta fue firme. «Pase lo que pase, estamos juntos en esto. Confío en ti, Elena». Ella asintió, pero una sombra de preocupación permaneció en su rostro. Ambos sabían que estaban caminando sobre hielo delgado, cruzando límites personales y profesionales que, tarde o temprano, tendrían consecuencias. Lo que ninguno sospechaba era que Valeria ya había comenzado a moverse contra ellos. Desde su oficina observaba fotografías de Alejandro y Elena juntos, tomadas por un investigador privado. Su plan para separarlos estaba tomando forma, y solo esperaba el momento adecuado para ejecutarlo. El restaurante que Alejandro eligió para esa noche era el más elegante al que habían ido juntos. Luces tenues, manteles blancos y una vista panorámica de Buenos Aires creaban el ambiente perfecto para lo que había planeado. «Estás muy callado», comentó Elena, observándolo con curiosidad. «¿Problemas en el trabajo?». Alejandro negó con la cabeza.
ajustando nerviosamente el pequeño estuche que guardaba en el bolsillo de su saco. Solo pensaba en todo lo que ha pasado estos meses. ¿Cómo cambió mi vida desde que me susurraste aquella advertencia? Elena sonrió, tomando su mano sobre la mesa. A veces me pregunto qué habría pasado si no hubiera decidido hablarte ese día. Probablemente estaría desempleado, bromeó él, y definitivamente no sería tan feliz como ahora. El mesero sirvió el vino que habían ordenado. Alejandro tomó aire, preparándose para el momento que había ensayado mentalmente toda la semana. Elena, hay algo que quiero decirte. Estos meses han sido... Vaya, qué sorpresa encontrarlos aquí. La voz de Valeria congeló las palabras en su garganta. De pie junto a su mesa, impecablemente vestida y con una sonrisa calculadora, la mujer los observaba como un depredador a su presa. Valeria. Alejandro se tensó visiblemente. ¿Qué haces aquí? Cena de negocios, respondió señalando vagamente hacia otra mesa. Qué coincidencia, ¿no? Elena Castillo y Alejandro Suárez, la investigadora encubierta y el director recién ascendido. El rostro de Elena palideció. ¿Nos conocemos? Intentó mantener su fachada, pero el daño ya estaba hecho. Oh, vamos, dejemos los juegos. Valeria tomó una silla de la mesa contigua y se sentó sin ser invitada. Todos sabemos quién eres realmente y por qué estás en Horizonte. Alejandro intervino, intentando controlar la situación. Valeria, este no es el momento ni el lugar. ¿No? Valeria levantó una ceja. Pensé que tu novia apreciaría saber la verdad. Después de todo, ustedes los investigadores valoran la verdad, ¿cierto? Elena miró a Alejandro, confusión y alarma mezclándose en su rostro. ¿De qué está hablando? Valeria sacó una tablet de su bolso y la colocó frente a Elena. Proyecto Fénix. La adquisición de Seguridad Castillo por Horizonte Enterprises. Deslizó el dedo por la pantalla, mostrando documentos con logotipos corporativos. Una operación manejada personalmente por nuestro querido director Alejandro Suárez desde hace 3 meses. Eso es mentira, protestó Alejandro. Jamás he visto esos documentos. Tu firma dice lo contrario. Señaló Valeria un documento donde, efectivamente, aparecía lo que parecía ser la firma de Alejandro. La investigación de Elena y su hermano fue orquestada desde el principio. Necesitábamos identificar a los informantes internos antes de la adquisición. Elena se puso de pie tan bruscamente que su copa se volcó, derramando vino tinto sobre el mantel blanco. ¿Es cierto? Su voz apenas contenía la rabia y el dolor. ¿Todo este tiempo? No, Elena, nada de esto es verdad. Valeria está manipulando. Los documentos no mienten, Alejandro, interrumpió Valeria. Pero no te preocupes, Elena. Tu trabajo ha sido excelente. La identificación de filtraciones era parte fundamental del proceso de adquisición. Elena recogió su bolso con manos temblorosas. «Me usaste», murmuró, los ojos brillantes de lágrimas contenidas. «Todo este tiempo pensé que...» Sacudió la cabeza. «Qué estúpida fui. Elena, por favor, escúchame». Alejandro intentó tomarla del brazo, pero ella se apartó. «No me toques. No quiero volver a verte». Sin mirar atrás, Elena atravesó el restaurante y desapareció por la puerta. Alejandro se volvió hacia Valeria, quien observaba la escena con satisfacción apenas disimulada. «¿Qué demonios has hecho?», exigió, su voz baja pero cargada de furia. «Esos documentos son falsos». «Tal vez...». Valeria se encogió de hombros poniéndose de pie. «Pero ella no lo sabe. Y para cuando descubra la verdad... Bueno, el daño ya estará hecho. Disfruta tu cena, director». Los días siguientes fueron un infierno para Alejandro. Elena no respondía a sus llamadas ni mensajes. Su apartamento estaba vacío cuando fue a buscarla. En la recepción le informaron que había dejado el edificio apresuradamente, sin dejar dirección de reenvío. En Horizonte, Alejandro investigó frenéticamente los documentos mencionados por Valeria. Descubrió que efectivamente existía un proyecto de adquisición llamado Fénix, pero estaba dirigido a una empresa diferente. Valeria había manipulado los archivos, sustituyendo nombres y falsificando su firma. Cuando intentó contactar a Rafael Castillo, se encontró con un muro similar. La oficina de seguridad Castillo estaba cerrada, con un cartel de «En remodelación».
Sus llamadas al número corporativo eran desviadas a un buzón de voz. «Necesito hablar con don Francisco», le dijo a la secretaria del CEO tras 2 semanas de búsqueda infructuosa. «Es urgente». La reunión con el CEO de Horizonte reveló verdades aún más preocupantes. «La investigación de Seguridad Castillo terminó hace una semana», explicó don Francisco. «Me presentaron pruebas de filtración de información confidencial. Curiosamente, todas señalaban a personas de tu departamento». «¿Qué personas?», preguntó Alejandro temiendo la respuesta. «Principalmente colaboradores cercanos a ti». Don Francisco lo miró con gravedad. «Aunque el informe final excluyó tu nombre, la situación no se ve favorable, Alejandro. Don Francisco, estoy siendo saboteado sistemáticamente por Valeria López. Tengo pruebas de su contacto con competidores». El CEO suspiró, reclinándose en su sillón. «Trae esas pruebas mañana. Pero te advierto, Alejandro, si esto es solo parte de una disputa personal, no lo es, se lo aseguro». Esa noche, mientras organizaba la evidencia contra Valeria, Alejandro encontró el pequeño estuche que había llevado al restaurante. Lo abrió, mirando el delicado anillo que nunca llegó a entregar. La rabia y el dolor se mezclaban con una determinación renovada. «Voy a encontrarte, Elena», murmuró, «y voy a demostrar la verdad». 3 meses después, Alejandro había logrado exponer parte de los esquemas de Valeria, salvando su posición en Horizonte, pero a costa de un ambiente laboral cada vez más tóxico. A pesar de sus esfuerzos, no había logrado dar con el paradero de Elena. Era como si hubiera desaparecido completamente de su vida. Una tarde, mientras revisaba distraídamente el periódico en su oficina, un pequeño artículo en la sección de negocios captó su atención. «Seguridad Castillo abre nueva sucursal en Córdoba». El artículo mencionaba a Rafael Castillo como director de la expansión. Alejandro sintió que su corazón se aceleraba. Córdoba, su ciudad natal, el lugar donde siempre había soñado volver. Quizás no era coincidencia, quizás era una señal. Esa misma tarde comenzó a buscar ofertas de trabajo en Córdoba. Encontró una posición en TecVerde, una startup dedicada a tecnología sostenible, exactamente el tipo de proyecto que siempre había querido desarrollar. No lo pensó 2 veces antes de enviar su currículum. Era hora de volver a casa. Y tal vez, solo tal vez, encontrar a Elena en el proceso. El avión aterrizó en Córdoba al atardecer. Alejandro observó por la ventanilla cómo el sol pintaba de naranja las montañas que tanto había extrañado. 3 semanas después de enviar su currículum a TecVerde, había recibido una oferta que no pudo rechazar. Director de innovación con libertad para desarrollar sus propios proyectos. Su renuncia en Horizonte causó conmoción. Don Francisco intentó convencerlo de quedarse. «Es una oportunidad única», le explicó Alejandro. «Además, necesito un cambio». Lo que no mencionó fue su verdadero motivo, la esperanza de encontrar a Elena. Mientras tanto, a 10 kilómetros del aeropuerto, Elena Castillo terminaba una jornada agotadora en la nueva oficina de Seguridad Castillo. «Deberías descansar», sugirió Rafael, observando con preocupación las ojeras de su hermana. «Llevas trabajando 12 horas seguidas». «Estoy bien», respondió ella sin apartar la vista de su computadora. «Quiero terminar este informe hoy». Rafael se sentó frente a ella, bloqueando deliberadamente su vista de la pantalla. «Han pasado 3 meses, Elena. No puedes seguir así. No sé de qué hablas. Sabes perfectamente, Alejandro Suárez». Elena se tensó visiblemente. Desde aquella noche en el restaurante, había prohibido mencionar ese nombre. «Eso está superado», mintió. «Tan superado que aceptaste este caso en Córdoba sin pensarlo 2 veces, sabiendo que es su ciudad natal». Elena cerró su laptop con más fuerza de la necesaria. «Acepté este caso porque es importante. La filtración de datos médicos podría afectar a miles de pacientes». Rafael suspiró, reconociendo la terquedad de su hermana. «Mira, hice algunas averiguaciones», confesó, «sobre los documentos que te mostró Valeria López esa noche». El corazón de Elena dio un vuelco. «¿Qué averiguaciones?» «Eran falsos, Elena, completamente fabricados». Rafael sacó una carpeta de su maletín. «Nunca existió tal proyecto de adquisición de nuestra empresa. Valeria manipuló la información para separarte de Alejandro».
Elena tomó la carpeta con manos temblorosas, revisando los documentos que probaban la falsificación. «¿Por qué me muestras esto ahora?», preguntó con voz quebrada. «Porque acabo de confirmar que Alejandro Suárez renunció a Horizonte», respondió Rafael. «Y adivina dónde aceptó un nuevo trabajo». Los ojos de Elena se abrieron con sorpresa. «¿Córdoba?». Rafael asintió. «Comenzó esta semana en Tecverde. Al parecer, finalmente está persiguiendo ese sueño del que tanto te hablaba». Elena se levantó y caminó hacia la ventana, contemplando las luces de la ciudad que comenzaban a encenderse. Las emociones contradictorias la abrumaban. Alivio al saber que Alejandro no la había engañado, rabia por haberse dejado manipular por Valeria y miedo ante la posibilidad de volver a verlo. «¿Qué debo hacer?», murmuró, más para sí misma que para su hermano. «Eso depende», respondió Rafael. «¿Todavía lo amas?». En su primer día oficial en Tecverde, Alejandro se sintió revitalizado. La empresa ocupaba un edificio moderno con grandes ventanales y espacios abiertos llenos de plantas. El equipo era joven y entusiasta, completamente diferente al ambiente corporativo de Horizonte. «Tu oficina está lista», le informó Daniela, la asistente administrativa. «El equipo está emocionado por conocerte. Tienen grandes expectativas». «Espero no decepcionarlos», respondió Alejandro, siguiéndola por el pasillo luminoso. Durante las siguientes semanas se sumergió en el trabajo. Tecverde desarrollaba sistemas de purificación de agua utilizando tecnologías sustentables. Exactamente el tipo de proyecto con impacto social que siempre había querido realizar. Por primera vez en mucho tiempo, sentía que su trabajo tenía un propósito más allá del beneficio económico. Sin embargo, en sus momentos libres, no podía evitar buscar a Elena. Recorrió cafeterías cercanas a la Dirección de Seguridad Castillo que había encontrado en Internet. Preguntó discretamente a contactos locales, incluso consideró presentarse directamente en su oficina. Una tarde, mientras esperaba en una cafetería del centro para una reunión con inversores, vio un rostro familiar pasar por la ventana. «¿Rafael?», murmuró, incorporándose rápidamente. Sin pensarlo, dejó unos billetes sobre la mesa y salió a la calle. El hermano de Elena caminaba apresuradamente entre la multitud. Alejandro lo siguió, manteniendo cierta distancia. Después de algunas cuadras, Rafael entró en un edificio moderno con un discreto letrero: Seguridad Castillo, sucursal Córdoba. Alejandro se detuvo frente al edificio dudando. ¿Debería entrar? ¿Qué diría si se encontraba con Elena? 3 meses sin comunicación habían dejado una herida que no sabía si podría sanar. Mientras contemplaba sus opciones, su teléfono sonó. Era Daniela de Tecverde. «Alejandro, los inversores llegaron temprano. Están preguntando por ti». «Voy para allá», respondió, dando una última mirada al edificio antes de alejarse. Lo que no sabía era que, desde una ventana del 3er piso, Elena lo había visto. Su corazón se aceleró al reconocerlo. Se veía diferente, más relajado, con ropa casual en lugar de los trajes formales que usaba en Buenos Aires, pero indudablemente era él. «Está aquí», murmuró, observándolo alejarse. «Realmente está aquí». Esa noche Elena no pudo dormir. Las revelaciones de Rafael sobre los documentos falsos se mezclaban con la imagen de Alejandro frente a su edificio. ¿La estaba buscando o había sido una coincidencia? Al mismo tiempo, en su nuevo apartamento con vista a las sierras, Alejandro tomaba una decisión. No podía seguir viviendo con la incertidumbre. Necesitaba hablar con Elena, aclarar lo sucedido, incluso si ella ya no sentía nada por él. A la mañana siguiente llamó a Daniela. «Necesito reprogramar las reuniones de hoy. Es un asunto personal urgente». «Sin problema», respondió ella. «¿Todo está bien?». «Eso espero», contestó mirando la dirección que había anotado. «Eso espero». 1 hora después, Alejandro estaba frente al edificio de Seguridad Castillo, reuniendo el valor para entrar. Finalmente, cruzó las puertas de cristal y se dirigió a la recepcionista. «Buenos días. Busco a Elena Castillo». La mujer consultó su computadora. «¿Tiene cita?». «No, pero es importante que hable con ella». «Lo siento, la licenciada Castillo está en una reunión externa hoy. ¿Quiere dejar un mensaje?».
Alejandro sintió una mezcla de decepción y alivio. Parte de él temía este encuentro tanto como lo deseaba. Solo dígale que Alejandro Suárez vino a verla. Al salir del edificio, decidió caminar para aclarar sus pensamientos. Sus pasos lo llevaron inconscientemente hacia un pequeño parque donde familias disfrutaban del sol primaveral. Se sentó en una banca observando a los niños jugar. «Tu mensaje causó bastante revuelo», dijo una voz a su espalda. Alejandro se volvió tan rápidamente que casi pierde el equilibrio. Elena estaba allí, de pie a pocos metros, más hermosa de lo que recordaba. Elena. Su nombre salió como un suspiro. «Te estuve buscando». «Lo sé», respondió ella, sentándose a su lado con cierta distancia. «Rafael me contó todo, sobre los documentos falsos. Nunca quise engañarte», aseguró Alejandro. «Lo que Valeria dijo esa noche, todo era mentira. Lo sé ahora». Elena miró hacia los niños que jugaban. «Debí confiar en ti, debí escucharte. Y yo debí ser más insistente, encontrarte antes». Un silencio incómodo se instaló entre ellos. 3 meses de separación habían creado una barrera que ninguno sabía cómo atravesar. «¿Cómo es Tecverde?», preguntó finalmente Elena. «¿Es lo que esperabas?». Alejandro sonrió ligeramente, agradecido por la pregunta. «Es mejor. Estamos desarrollando sistemas de purificación para comunidades rurales. Tecnología simple pero efectiva. Suena como el sueño del que me hablabas». «Lo es», confirmó. «Solo falta una cosa para que sea perfecto». Sus miradas se encontraron, y en ese momento algo del antiguo vínculo pareció reavivarse. Elena fue la primera en apartar la vista. «Necesito tiempo, Alejandro. Todo esto es demasiado repentino». «Lo entiendo», respondió él, aunque la decepción era evidente en su voz. «Solo quería que supieras la verdad, y que», dudó un momento, «que nunca dejé de pensar en ti». Elena asintió, luchando contra el impulso de tomar su mano. «Yo también pensé en ti», confesó. «Más de lo que quisiera admitir». Se despidieron con la promesa de volver a hablar, un pequeño rayo de esperanza en medio de la incertidumbre. Lo que ninguno sospechaba era que sus caminos estaban a punto de cruzarse de manera inesperada y que Valeria López no había terminado con ellos. El café donde Elena acordó encontrarse con Alejandro 15 días después estaba en el corazón del barrio Güemes, un rincón bohemio de Córdoba, lejos de las oficinas corporativas. Habían intercambiado algunos mensajes desde su encuentro en el parque, cautelosos pero cada vez más frecuentes. «Llegaste temprano», comentó Elena deslizándose en la silla frente a él. «Quería asegurarme de conseguir esta mesa», respondió Alejandro, señalando la pequeña terraza donde estaban. «Mencionaste que te gustaban los espacios abiertos». Elena sonrió, conmovida por ese detalle. Durante las siguientes 2 horas, la conversación fluyó con una naturalidad que sorprendió a ambos. Hablaron de sus respectivos trabajos, de las diferencias entre Buenos Aires y Córdoba, de pequeñas cosas cotidianas que habían extrañado compartir. «¿Recuerdas la noche del restaurante?», preguntó finalmente Alejandro. «Antes de que Valeria apareciera, iba a decirte algo». «¿Qué era?», preguntó Elena, aunque algo en su mirada sugería que ya lo intuía. Alejandro tomó aire. «Iba a decirte que te amo», confesó, «y a pedirte que consideraras un futuro juntos». Elena extendió su mano sobre la mesa, tomándola de él. «Nunca dejé de sentir algo por ti, Alejandro. Incluso cuando creía que me habías traicionado, una parte de mí se negaba a aceptarlo». «¿Y ahora?», preguntó él, entrelazando sus dedos con los de ella. «Ahora creo que merecemos esa segunda oportunidad». El momento fue interrumpido por el teléfono de Elena. Al ver la pantalla, su expresión cambió. «Es Rafael. Tengo que atender», se disculpó, apartándose un poco para hablar. La breve llamada transformó completamente su semblante. Cuando regresó a la mesa, la preocupación era evidente en su rostro. «¿Qué sucede?», preguntó Alejandro. «Es sobre Tecverde», respondió Elena, bajando la voz. «Recibimos información sobre una posible infiltración corporativa. Alguien está accediendo a los servidores de la empresa». Alejandro se tensó. «¿Tienes nombres?». «Solo un puesto. La nueva consultora de operaciones». Un escalofrío recorrió la espalda de Alejandro. «Valeria López», murmuró. «Comenzó hace una semana.
supuestamente para ayudarnos con la expansión. Elena lo miró con alarma. Valeria está aquí, en Córdoba. Dijo que quería un cambio, alejarse de Buenos Aires. Alejandro sacudió la cabeza. Debí sospechar cuando solicitó específicamente trabajar en mi proyecto. Rápidamente, compartieron la información que tenían. Rafael había descubierto actividades sospechosas en los servidores de Tecverde. Alguien estaba copiando planos de los nuevos sistemas de purificación, precisamente la tecnología innovadora que Alejandro había desarrollado. No es coincidencia, concluyó Elena. Te siguió hasta aquí para robar tu trabajo. Y destruirlo, añadió Alejandro. Esos planos en las manos equivocadas podrían arruinar años de investigación. Decidieron actuar inmediatamente. Mientras Alejandro regresaba a Tecverde para vigilar a Valeria, Elena coordinaría con Rafael para obtener pruebas definitivas. Al llegar a la oficina, Alejandro encontró a Valeria en su escritorio trabajando tranquilamente en su computadora. Alejandro, ¡qué sorpresa! Sonrió con falsa calidez. Pensé que habías tomado el día libre. Surgió algo importante, respondió estudiando sus reacciones. Un problema con los servidores. Algo casi imperceptible cambió en la expresión de Valeria. ¿Ah, sí? Espero que no sea grave. Podría serlo. Alguien ha estado accediendo a información confidencial. Valeria cerró casualmente su laptop. ¡Qué terrible! ¿Si puedo ayudar en algo? De hecho, necesito revisar todos los accesos recientes al servidor, continuó Alejandro. ¿Te importaría si verifico también los tuyos? Es protocolo de seguridad. Por supuesto que no, respondió Valeria, aunque su sonrisa se tensó. Aunque ahora debo irme. Tengo una videoconferencia en 20 minutos. Alejandro observó cómo recogía apresuradamente sus cosas. Apenas Valeria salió, contactó a Elena. Se fue con su laptop. Parecía nerviosa. Rafael la está siguiendo, respondió Elena. Tenemos motivos para creer que se reunirá con su contacto esta tarde. 3 horas después, Rafael confirmó sus sospechas. Valeria se había encontrado con un representante de Grupo Tecnova, el principal competidor de Tecverde. Con esta información, Elena y Alejandro prepararon su estrategia. Al día siguiente, Valeria encontró a Alejandro esperándola en su oficina. «Buenos días, Val», saludó con una calma estudiada. «Tenemos que hablar. Estoy algo ocupada, ¿puede esperar?» «Me temo que no». Alejandro señaló la silla frente a su escritorio. «Siéntate, por favor». Con evidente incomodidad, Valeria obedeció. «¿De qué se trata?» «De esto». Alejandro colocó una carpeta sobre el escritorio. Registros de acceso a los servidores, transferencias de archivos, y esto, añadió, mostrando fotografías de su encuentro con el representante de Tecnova. ¿Te resulta familiar? El rostro de Valeria palideció. «Puedo explicarlo», comenzó, pero la puerta abriéndose la interrumpió. Elena entró, seguida por Martín Acosta, el CEO de Tecverde. «No creo que haya explicación posible», dijo Elena colocando más documentos sobre el escritorio. «Tenemos suficientes pruebas para presentar cargos por espionaje corporativo, tanto contra ti como contra Tecnova». Valeria miró a Elena con odio. «Tú», escupió. «Debí imaginar que estabas detrás de esto». «En realidad», intervino Martín, «fue su hermano quien detectó las anomalías. Contratamos a Seguridad Castillo hace un mes para fortalecer nuestros sistemas». «Esto no se quedará así», amenazó Valeria poniéndose de pie. «Ustedes no saben con quién se están metiendo». «Lo sabemos perfectamente», respondió Alejandro con firmeza, «y esta vez no podrás escapar de las consecuencias». 2 guardias de seguridad escoltaron a Valeria fuera del edificio. Su laptop y documentos quedaron confiscados como evidencia para la investigación que se abriría formalmente. Esa noche, Alejandro y Elena celebraron en el apartamento de él, con una modesta cena preparada por ambos. «Por fin terminó», dijo Alejandro, levantando su copa. «Gracias a ti y a Rafael». «Por nosotros», respondió Elena, chocando suavemente su copa con la de él, «y por las segundas oportunidades». Más tarde, mientras observaban las luces de la ciudad desde el balcón, Alejandro tomó la mano de Elena. «Hay algo que he querido hacer desde hace 6 meses», dijo sacando un pequeño estuche de su bolsillo. «Quizás es demasiado pronto,
pero después de todo lo que hemos pasado, no quiero esperar más. Abrió el estuche, revelando un delicado anillo con una pequeña esmeralda. Es el mismo, reconoció Elena sorprendida. El que ibas a darme esa noche. Lo guardé todo este tiempo, confesó Alejandro, como recordatorio de lo que perdí y esperaba recuperar algún día. Elena miró el anillo, luego a Alejandro. No necesito más tiempo para saber lo que quiero, respondió extendiendo su mano izquierda. Y lo que quiero es un futuro contigo. Alejandro deslizó el anillo en su dedo, sellando la promesa con un beso que borraba los meses de separación y malentendidos. 6 meses después, en una pequeña ceremonia en las afueras de Córdoba, Elena y Alejandro se casaron rodeados de familiares y amigos. Rafael, quien había pasado de desconfiar de Alejandro a considerarlo un aliado invaluable, fue el padrino. Los padres de Alejandro, inicialmente escépticos sobre la relación, habían llegado a adorar a Elena después de conocer su verdadera historia. Juntos, combinaron sus talentos para crear una consultora que unía la tecnología sustentable de Alejandro con el enfoque ético y legal de Elena. Su primer gran proyecto fue desarrollar sistemas de purificación de agua para comunidades rurales, un sueño que Alejandro había mencionado desde su primer encuentro. Valeria López enfrentó cargos por espionaje industrial, pero el verdadero castigo fue ver cómo el éxito de la pareja crecía mientras su propia reputación se desmoronaba. En el café donde se reencontraron después de la separación, ahora convertido en su lugar especial, Alejandro y Elena a menudo recordaban cómo todo comenzó, con un simple susurro de advertencia de una supuesta limpiadora que cambió sus vidas para siempre. ¿Sabes qué es lo más irónico?, comentó Alejandro en su primer aniversario, que al intentar separarnos, Valeria finalmente nos unió más que nunca. A veces las personas que quieren que te vayas, respondió Elena sonriendo, son las que te llevan exactamente a donde debes estar. 1 año después. Las oficinas de tecnología ética Suárez Castillo ocupaban ahora un edificio pequeño pero moderno en las afueras de Córdoba, con grandes ventanales que dejaban entrar la luz natural y vistas a las sierras. La empresa que Alejandro y Elena habían fundado juntos crecía constantemente, atrayendo clientes que buscaban soluciones tecnológicas con impacto social positivo. Era una mañana soleada cuando Elena entró a la oficina principal, donde Alejandro revisaba los planos de su más reciente proyecto, sistemas de purificación de agua para una región alejada en el norte argentino. «Buenos días, director», saludó con una sonrisa, colocando un café sobre su escritorio. «¿Listo para la entrevista de hoy?» Alejandro levantó la vista, sus ojos iluminándose como siempre que veía a su esposa. «Casi», respondió, tomando su mano para besarla brevemente. «¿Ya llegó la candidata?» «Está esperando en recepción. Es muy joven, pero su currículum es impresionante. Ingeniería ambiental con especialización en recursos hídricos». Minutos después, una mujer de unos 25 años entró a la oficina. Su postura denotaba nerviosismo, pero también determinación. «Buenos días», saludó. «Soy Martina Herrera. Gracias por recibirme». Alejandro y Elena intercambiaron una mirada discreta. Había algo en la joven que les resultaba familiar. La misma intensidad en la mirada, la misma decisión que Elena había mostrado años atrás, cuando se acercó a susurrarle aquella advertencia que cambió sus vidas. La entrevista fluyó naturalmente. Martina había investigado casos de contaminación de agua en su provincia natal, enfrentándose a poderosos intereses económicos. Su pasión por el tema era evidente, así como su conocimiento técnico. «¿Por qué nuestra empresa?», preguntó Elena hacia el final. «Con tu perfil, podrías trabajar en compañías mucho más grandes». Martina no dudó al responder. «Porque ustedes realmente hacen lo que predican», afirmó. «No se trata solo de ganar dinero, sino de crear soluciones que ayuden a la gente. Eso es lo que quiero hacer con mi carrera». Después de que Martina se retiró, Alejandro y Elena sabían que habían encontrado a la persona indicada para el equipo. «Me recuerda a ti», comentó Alejandro. «La misma convicción». «Y a ti», respondió Elena. «La misma visión técnica». Esa tarde, mientras celebraban su primer aniversario de bodas en la terraza de su casa, reflexionaron sobre el camino recorrido.
Si me hubieran dicho hace 2 años que estaríamos aquí, dijo Alejandro contemplando el atardecer sobre las montañas, jamás lo habría creído. Elena entrelazó sus dedos con los de él. ¿Sabes qué es lo mejor? Que todo lo que construimos juntos está ayudando a otros. Los sistemas que instalamos en Tucumán ya están dando agua limpia a 3 comunidades. Y lo de Horizonte, añadió Alejandro. Nunca pensé que terminaríamos asesorándolos para mejorar sus prácticas corporativas. La caída de Valeria López había abierto los ojos de la dirección de Horizonte Enterprises sobre las prácticas cuestionables dentro de la empresa. Irónicamente, habían contratado a Tecnología Ética Suárez Castillo para reestructurar sus políticas internas y desarrollar protocolos de transparencia. Rafael, quien ahora dividía su tiempo entre Buenos Aires y Córdoba como socio estratégico de la empresa de su hermana, había sido fundamental en esta transformación. Por cierto, recordó Elena, Rafael viene mañana. Dice que tiene noticias importantes. Sobre el caso de Tecnova, Elena asintió. El juicio contra Valeria y los ejecutivos de Tecnova, que habían intentado robar la tecnología de Alejandro, seguía su curso, aunque más lentamente de lo que esperaban. La noche avanzaba tranquila cuando Alejandro se acercó a Elena en la cocina mientras ella preparaba té. La abrazó por detrás, susurrando algo en su oído que la hizo sonreír y girarse hacia él. ¿Estás seguro?, preguntó ella, sus ojos brillantes de emoción. Nunca he estado más seguro de nada, respondió, besándola suavemente. A la mañana siguiente, Martina Herrera recibió la llamada que esperaba. Había sido seleccionada para unirse al equipo. Lo que no sabía era que pronto se convertiría en parte fundamental de un nuevo capítulo en la historia de Alejandro y Elena, uno que involucraría no solo expandir su empresa, sino también su familia. Mientras tanto, en un café del centro de Córdoba, un hombre observaba discretamente las oficinas de Tecnología Ética. En su teléfono brillaba un mensaje reciente. Confirmado. Valeria López saldrá bajo fianza la próxima semana. Su misión era clara: vigilar a la pareja que había destruido la carrera de su jefa. Lo que no sabía era que Rafael Castillo ya había detectado su presencia. La red de protección alrededor de Alejandro y Elena era más fuerte de lo que Valeria o cualquiera de sus aliados podían imaginar. El futuro presentaría nuevos desafíos, sin duda, pero la pareja que se había unido con un susurro de advertencia estaba ahora más preparada que nunca para enfrentarlos juntos. En el escritorio de Elena descansaba una pequeña placa grabada con las palabras que se habían convertido en el lema no oficial de su empresa y de su vida juntos. A veces, un simple susurro puede cambiar el mundo.